y amén. Ok, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Si tú traes tu Biblia, te invito a que abras tu Biblia. Vamos a leer en Éxodo 17. Vamos a leer Éxodo 17 y vamos a leer el versículo, a partir del versículo 9. Y el personaje que vamos a ver en esta noche, hermanos, es la vida de Josué. Hoy quiero iniciar desde esta parte, no empezar desde donde empieza el libro de Josué, porque creo que esta es la parte en donde nosotros tenemos que aprender y lo que Dios quiere hablar con nosotros. Cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, nosotros tenemos que buscar prepararnos. Y muchos de nosotros a veces tenemos el corazón que arde dentro de nosotros queriendo servir a Dios, queremos servirlo, queremos agradarle, y ese es el Espíritu de Dios que llena nuestro corazón. Pero a veces no sabemos cómo, no sabemos qué hacer, o queremos integrarnos a algún tipo de ministerio. Y muchas ocasiones entramos a cualquier ministerio, lo importante es servir, y después pues ya no te gustó o se te hace muy complicado. Pero ahorita vamos a ver parte de la historia de lo que es Josué. Dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Fíjense, algo bien importante, hermanos, que Moisés le dice: escógete varones. Dice: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y esta historia es una historia que muchos conocemos, hermanos, de cuando el pueblo de Israel está peleando contra Amalec, y dice que mientras Moisés oraba y tenía las manos levantadas, el pueblo de Dios prevalecía. Pero cuando él se cansaba y bajaba las manos, entonces el pueblo de Dios empezaba a perder. Entonces Aarón y Hur se dieron cuenta de esto, y entonces pusieron una piedra debajo de Moisés y levantaron sus manos. Pero quiero que pongan atención en esto, porque es algo de verdad maravilloso, hermanos. Moisés le dice a Josué que él salga y él pelee, y él le dice que él va a estar en el monte y que él va a estar orando con Dios, que él va a tener la vara de Dios en su mano. Y entonces Josué sale convencido de que Dios está con él, por lo que le dijo Moisés. Pero vea cómo porque más adelante vamos a ver otro detalle, hermanos, que de verdad es fascinante. Aquí Moisés le dice a Josué: ve y pelea. Entonces Josué va y pelea, y sabemos cómo es que Dios le dio la victoria, ¿no? Pero más adelante, hermanos, podemos ver en Éxodo 24, si gustan acompañarnos, en Éxodo 24, esto es cuando Dios llama a Moisés para darle los mandamientos. Y aquí es lo que quiero que ponga atención de lo que pasó hace un momento contra lo que va a pasar ahorita. Dice en Éxodo 24:13, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Dice que Josué era su servidor. Josué le servía a Moisés. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí a Aarón y Hur, que fueron los que anteriormente habían subido con él y que le habían ayudado y sostenido sus manos, sus brazos, para que no se cansara. Y entonces le dice: y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Pero aquí hay una diferencia, hermanos, porque en este momento Moisés sube con Josué, y aquí se los dice a ellos, y les dice: en lo que nosotros vamos, y ustedes tienen algún asunto, véanlo con Aarón y con Hur. Pero Josué le servía a Moisés, y entonces Josué estaba ahí cuando Moisés estaba orando y estaba en la presencia de Dios, cuando estaban cara a cara. Y entonces en ese momento
Josué, desde antes, Josué está siendo instruido por Dios. Josué no sabía lo que iba a hacer en su vida. Josué no sabía cuál era el propósito de lo que él estaba viviendo, pero él estaba sometido. Él era un hombre obediente. Y ahorita vamos a ver más adelante esa parte de la obediencia, cómo cambia nuestra vida, cómo hace una gran diferencia en lo que nosotros hacemos cuando somos obedientes a Dios. Entonces, aquí es algo bien impactante, hermanos, porque primero, vean cómo Moisés le dice a Aarón y a Hur que suban con él y él va a estar orando, pero le dice a Josué, tú ve y pelea. Y entonces Josué va y pelea, y después, como no había batalla, le dice, no, ahora tú vas a venir conmigo, porque ahora Dios me ha llamado, ahora Dios va a estar con nosotros, Dios va a hablar con nosotros. Y Dios habla con Moisés, y eso es Josué, gracias, lo estaba viendo. Y luego vemos en Éxodo 32, un poquito más adelante, hermanos. Éxodo 32, en el versículo 17, es cuando pues el pueblo de Dios, al ver que no bajaba Moisés, hacen un becerro, forman un becerro de oro, y hemos oído esa historia. Pero aquí en el versículo 17, vean cómo dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, es decir, él estaba junto a él, y dice, le dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, y respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y entonces conocemos la historia, que ellos descendieron y pues vieron lo que estaba pasando, y bueno, pues Dios evidentemente se enojó, también Moisés se enojó mucho por lo que estaba pasando, pero en toda esta situación tan cercana a Dios, Josué está siendo instruido. Y él es el servidor de Moisés, y él está siendo instruido, y Dios está preparando el corazón de Josué, y Dios va preparando, así como Dios prepara tu corazón. Muchas ocasiones no entendemos, hermanos, así como Josué, a lo mejor no entendemos por qué hoy tenemos que pelear, y por qué hoy tenemos que ir a una batalla, que a lo mejor quisiéramos evitar esa batalla, a lo mejor decirle, oye Moisés, no me mandes a pelear, mejor yo voy contigo, manda a otro a pelear, yo quiero estar contigo porque yo no quiero pelear, yo no sé cómo me vaya a ir, no sé si vaya a sobrevivir esta batalla se ve muy fuerte, muy dura, muy pesada, entonces yo hoy no quiero pelear. Pero no, Josué es obediente. Josué nunca lo cuestiona, o sea, no le dice, oye, es que Moisés, considéralo, recuerda que yo soy tu servidor, yo debo estar contigo, ¿qué tal que necesitas algo? Entonces yo quiero estar cerca de ti. No, Josué obedientemente dice, sí, yo tengo que ir a pelear, yo voy a ir a pelear, y Josué va y pelea. Y ahora Moisés le dice, ahora vente, vas a venir conmigo, porque ahora vamos a hablar con Dios. Y entonces Josué está con él, y Moisés está hablando con Dios cara a cara, y eso lo está viviendo Josué, lo está viendo, está al lado de Moisés, porque cuando él oye el estruendo le dice, oye Moisés, no le grita, no le manda un WhatsApp, no le manda un correo electrónico, él le dice, oye Moisés, algo está pasando, y él se preocupa porque dice, oye, pues oyen alaridos, parece que están en guerra. Entonces él de alguna manera se angustia por el pueblo y quiere ir a defenderlo. Pero Moisés sabiamente le dice, no, eso no es un grito ni de valientes, ni de fuertes, ni de débiles, sino esos son cánticos de alegoría y demás. O sea, y entonces ellos ya bajan, ¿no? Entonces ya conocemos la historia de lo que pasó después de esto. Y luego vean esta parte también que es muy importante y que de repente nosotros, hermanos, son cosas que tratamos de evitar cuando debería de ser nuestra forma de vida. Más adelante en Éxodo 33, en el versículo 11, vean lo que dice la palabra del Señor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y fíjense lo que dice, y él, o sea, refiriéndose a Moisés, dice, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esto de verdad, hermanos, dice,
de verdad ahora vas entendiendo. Por eso quise estar un poquito más atrás y no empezar en Josué, en el libro de Josué, porque esto nos da el contexto de todo lo que después de esto vivió Josué y cómo fue que sucedió a Moisés, cómo fue que él fue el sucesor de Moisés, cómo fue que él hizo todo lo que Dios les había dicho que iba a hacer y cómo fue el instrumento de Dios para que todo eso que Dios les prometió cuando los sacó de Egipto pudieran tenerlo. Josué, como ustedes saben, para irnos un poquito más rápido, hermanos, y que nos dé tiempo de poder hablar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Como ustedes saben, Moisés mandó unos espías a la tierra prometida y mandó a una persona de cada tribu, es decir, mandó a 12 espías para que fueran a ver cómo era la tierra prometida, qué había ahí adentro, cómo es que le iban a conquistar y demás. Y como hemos escuchado en varias ocasiones, en algunas prédicas, regresaron, pero solo 2 personas traían buenas noticias y entre ellos estaba Josué. Los demás estaban aterrados. No, oye, mira, son gigantes, sí es cierto lo que Dios dijo, sí fluye leche y miel, sí hay una abundancia, sí es una ciudad maravillosa, pero pues evidentemente está habitada por personas peligrosas, está habitada por personas que son más fuertes que nosotros, y entonces eso hace que su corazón desfallezca. Pero Josué y Caleb, no, ellos dicen, no, o sea, sí es esto todo lo que dijeron ellos, es verdad, pero Dios ya no la entregó. O sea, ¿cuál es el problema? Dios ya no las entregó. Entonces, hermano, ¿cuántas veces te has enfrentado a algo, a una promesa que Dios te ha dado, y en lugar de decir, está complicado? Claro, pero Dios ya me lo prometió. Y lejos de tener ese pensamiento, siempre empezamos a cuestionar, oye, pero ¿será que Dios sí me dijo? O a lo mejor yo lo aluciné, o ¿será que Dios sí me lo dijo? O a lo mejor sí va a pasar, pero no ahorita, porque ahorita se ve muy complicada la situación, y empezamos a dudar y a meter la duda en nuestro corazón. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia, hermanos? De esa duda, de ese temor que sintieron, de no haber creído en la palabra de Dios, que Dios los mandó y los regresó al desierto por 40 años para que toda esa generación que no había creído se extinguiera. Y esos 40 años murieron todos esos adultos, todas esas personas que se desfalleció su corazón, y entonces solo la nueva generación es la que iba a entrar a la tierra prometida. Y entonces aquí es donde empiezan las cosas muy, muy interesantes, hermanos, porque ahora sí te invito a que vayamos al libro de Josué. Y miren qué maravilloso, pero obviamente, hermano, cuando nosotros leemos, cuando nosotros entendemos el contexto de quién era Josué antes de suceder a Moisés, cuando nosotros entendemos quién era quién era Josué, desde qué tiempo servía a Dios, que él ya era un hombre de guerra y que era un joven. En ese momento Josué era un joven. Y entonces cuando él sucede, evidentemente Moisés lo anuncia, ¿no? Moisés lo pone como su sucesor. Y el pueblo lo condiciona también. Si usted lo lee ahí en la Biblia, hermano, lo invito a que lo lea. De verdad, eso le va a alimentar su alma. Y el mismo pueblo le dice, pues sí, o sea, sí te vamos a seguir, siempre y cuando el mismo Dios que estuvo con Moisés esté contigo. Nosotros queremos ver que ese Dios que estaba con Moisés, que nos sacó de Egipto y de todas las cosas, esté contigo. O sea, sí te seguimos, pero bajo esta condición. Y entonces Josué, cuando empieza, de verdad empieza de la manera más gloriosa que te puedas imaginar, hermano. De verdad, para mí es algo asombroso, porque él empieza con una promesa de parte de Dios de manera tremenda. Pero también aquí viene lo que nosotros a veces no queremos tomar en cuenta, no queremos aprender o no queremos leer, o son las letritas que queremos fingir que son las letras pequeñas del contrato que queremos ignorar. Y recuerden la palabra de Dios, cuando Dios le promete y le dice,
Vamos a leerlo desde el principio, hermanos. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie, fíjense nomás qué promesa le hace Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero aquí le dice qué es lo que él tiene que hacer. Le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual yo juré a sus padres que la daría a ellos. Ya no estaban, pero Dios ya le había jurado que se le iba a dar a ellos, pero ellos no creyeron. Por eso ya no pudieron disfrutar de esa tierra que Dios ya les había prometido. Dice solamente, y le vuelve a repetir: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y fíjense, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, ¿cómo dice? A todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y le vuelve a decir: mira que te mando, pero fíjense cómo aquí ya hay una diferencia, porque aquí ya no es una sugerencia. Si puedes, si quieres, si tienes ganas, si lo sientes, si sientes de Dios, si sientes paz en tu corazón. No, él dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hermano, qué promesa Dios le hace a Josué, qué promesa nos hace Dios a nosotros. Y miren que curiosamente yo dije: a ver, ¿por qué Dios le insiste tanto y le dice: esfuérzate y sé valiente? Y miren que nada más, creo que todos conocemos el concepto, ¿verdad? De ser esforzado y valiente, ¿no? Creo que todos sí entendemos ese concepto. Pero miren, hermano, a mí me gusta a veces, pues como rebuscarle algunas cosas. Y busqué en el diccionario porque dije: ¿por qué Dios le dice tan incisivamente a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y entonces busqué en el diccionario y dije: todos sabemos que es el esfuerzo, pero lo busqué y fíjense lo que dice. Y ahorita, hermano, tal vez te vas a dar cuenta que no te has esforzado ni en las cosas más mínimas donde tú dices que lo estás haciendo. Porque ¿cuántas veces, por ejemplo, esto es lo más común, porque creo que a la mayoría nos pasa, ¿no? Que dices: ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar, ya voy a respirar, como dice mi hija: inhala amor, exhala paz, inhala amor, exhala paz, ¿no? Dices: ya, no me voy a enojar. Y a la primera situación complicada te enojas. Y cuando entonces alguien, sea tu pareja, tu familiar, tu vecino, quien sea, te dice: oye, ¿no que ya no te ibas a enojar? Entonces tu respuesta en automático es que de verdad que me esfuerzo, pero me cuesta trabajo. Y entonces ahorita vamos a ver si en realidad te estás esforzando. Fíjense, el diccionario dice: el esfuerzo es la acción de emplear una gran fuerza física o moral con algún fin
determinado. Entonces, cuando tú dices que ya no te vas a enojar, y enojar, ponle la etiqueta que quieras, hermano, ya no voy a pecar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a mentir, ya no voy a hacer esto, ya voy a trabajar, ya voy a hacer las cosas, ya voy a escuchar a mi esposa, ya voy a escuchar a mi esposo, ya. Y entonces tú te lo propones y dices que te vas a esforzar. Pero en realidad, cuando llega la situación en donde se requiere de que emplees una gran fuerza, sea física o moral, tú lejos de emplear esa fuerza, ¡prum!, te derrumbas y vuelves a lo mismo. Y después dices, es que de verdad, Dios, me estoy esforzando. Y dices, pero ¿en qué? ¿En qué te esfuerzas? Si al primer momento, o sea, es como si dijeras tú, mira, yo te prometo no volver a comer tacos, pero en la primera taquería donde te atraviesas, comes. Y tú dices, ay, es que de verdad lo estaba intentando. ¿Cuál intentando? Si a la primera taquería que te encontraste ahí te fuiste a comer tacos, es lo mismo. No estás esforzándote, solo no se te había presentado la situación, no habías caminado por la calle adecuada, no habías pasado, o sea, no había un esfuerzo de tu parte, simplemente que no había llegado esa situación. Ahora, ¿por qué Dios entonces le dice a Josué, ahora, sé valiente, muy valiente? Miren, una vez escuché un concepto del valor que me encantó, hermanos. Dice que una persona valiente no es quien no tiene miedo. Que una persona valiente es aquella que a pesar del miedo que siente, hace las cosas. Y que se avienta, así dices, híjole, a mí me da miedo esto, así de que te tienes que aventar, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, una de las pruebas para entrar al ejército es la prueba de valor y te suben a un trampolín como de 10 metros y te tienes que aventar por voluntad propia. Y ese ser valiente, que a pesar del miedo que tú sientas, de decir, no sé ni nadar, no sé cómo vaya a caer, no sé si siquiera vaya a caer, porque a lo mejor a la mitad me muero y ya de una vez me voy al cielo, ya ni siquiera voy a bajar, ¿no? Ya no sé, pero a pesar de ese miedo que tú sientes, te avientas. Eso es ser valiente. Entonces, Dios le enfatiza a él mucho, esfuérzate y sé valiente, porque lo que venía por delante para Josué era una situación complicadísima. Y por eso Dios lo primero que le dice a Josué antes de que hagan todo esto, le dice, no te preocupes, yo nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Solo esfuérzate y sé valiente. Y luego Dios dice, no desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y fíjense que aquí me gusta mucho, hermanos, porque ya Dios le habla de una manera muy personal a Josué. Por ejemplo, los de Israel le dicen, si el Dios, fíjense nomás qué tremendas palabras usa el pueblo de Israel, si el Dios de Moisés está contigo, vamos a apoyarte, vamos a seguirte, vamos a ir contigo. Pero aquí Dios no le dice a Josué, el Dios de Moisés va a estar contigo, esfuérzate. No, aquí ya Dios le habla de manera muy personal y dice, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Y después de esta promesa, hermanos, Josué atraviesa, miren, de entrada, no sé si ustedes sepan, pero muchas personas creen que el único que abrió las aguas fue Moisés, pero lo mismo hizo Elías, lo mismo hizo Eliseo, lo mismo hizo Josué. Josué también abrió el Jordán para que el pueblo pasara. Y les dijo a todos que los de las tribus que agarraran una piedra cada uno de ahí, del centro del Jordán, cuando fueran pasando, que le agarraran esa piedra, porque ellos iban a levantar un altar con esas 12 piedras y que cuando los jóvenes preguntaran qué era ese altar, qué significaba, ellos le pudieran decir que Dios separó las aguas para que ellos pasaran en seco. Ahora, esto a mí me impresiona, hermanos, porque yo no sé si usted lo dimensione, hermano, de verdad no sé si usted tenga una dimensión de lo que significa
pasar en seco. Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, si usted, digamos, está en la playa y de repente el agua llega hasta acá y el agua se retrae, cuando usted camina, la arena está mojada. Y obviamente en un río no es arena, es tierra. Y lo que hace la tierra, pues es lodo. Pero dice que pasaban en seco. Eso es algo de verdad, hermano, increíble y glorioso. Si ya de por sí que las aguas, como dice ahí, se detengan y las otras se alejen, ya ver eso es algo glorioso. Y luego pasar todavía en seco, eso es algo que de verdad Dios hacía que su pueblo viera ese poder del Dios que estaba sobre de ellos. Y ahora, ¿qué pasa, hermanos? Dios le dice en todo momento que no se aparte de la palabra. Muchas veces nosotros queremos que la palabra de Dios se cumpla, pero no queremos hacer lo que Dios nos dice. No queremos, por ejemplo, ni siquiera a veces leer la palabra, ¿no? No, nos da flojera o nos da sueño. O sea, te puede estar hasta las 3 de la mañana viendo una serie en Netflix, ¿no? Pero apenas abres la Biblia para leerla y ¡prac!, te quedas así dormido, así infalible. O sea, infalible. Ni la lechuga funciona tanto como la Biblia para muchos hermanos que apenas la abren y se quedan dormidos donde sea, donde estén orando, así estén de rodillas, estén sentados, estén recostados, como sea, se duermen y no pueden empezar a leerla. Pero podemos estar hasta las 3, 4 de la mañana viendo una serie. Y aquí Dios le dice, tú haz esto y vas a ser prosperado en todos tus caminos. Nosotros queremos ser prosperados en todos nuestros caminos, pero no queremos acercarnos a Dios, no queremos vivir con Dios, no queremos hacer lo que Dios nos dice, solo queremos ser prosperados, solo queremos ser bendecidos, solo queremos que Dios vaya con nosotros a donde quiera que vayamos, solo queremos que Dios derrote a todos nuestros enemigos. Entonces, Josué es un hombre obediente que obedece en todo momento, y entonces él empieza a conquistar y empieza a conquistar y empieza a conquistar toda la tierra que Dios le había dicho que les iba a entregar, esa tierra prometida, y Dios se las da. Hay muchas cosas que pasan en el medio, hermanos, como por ejemplo del pecado de Acán, cuando Dios le dice que uno de los pueblos, cuando los conquistan, que no tomen nada, que todo lo tomen como anatema, como algo malo, que no van a agarrar nada, que solamente el oro, la plata, los utensilios van a ser santificados para Dios, pero todo lo demás nada pueden agarrar. Y uno de ellos, pues al ver tantas cosas, pues su corazón se entenebreció, agarró, lo escondió, y entonces cuando ellos van a pelear contra Jai, ellos pierden. Y entonces Josué dice, Señor, es que ¿por qué? Y es que ¿por qué tú me prometiste y me dijiste que? Y le dice a Dios, sí, pero yo también les dije esto y ustedes no lo hicieron. Dice Josué, ¿cómo que no pasó? ¿Cómo que no pasó? A ver, y entonces reúne a todos, y entonces resulta pues que descubren que Acán había agarrado del anatema, de las cosas que no debería haber agarrado, y entonces evidentemente a ellos los apedrean. Y bueno, pasa algo horrible, los matan y los aniquilan y los sacan completamente de ahí. Y entonces después de eso otra vez llega la presencia de Dios al pueblo, y siguen conquistando. Llega lo de Jericó, que todos sabemos la historia, ¿no? La historia de Jericó, de cómo le dieron sus vueltas, 7 vueltas durante 7 días, y el séptimo día dieron 7 vueltas y todos gritaron a una, y los muros de Jericó cayeron. Y miren, en esta parte de la historia, hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque como ustedes saben, Josué mandó unos espías a Jericó, y estos espías se hospedaron, por decirlo así, en la casa de una mujer prostituta. Y entonces ellos le dicen, oye, ¿y cómo están las cosas por acá, no? Y dice, no hombre, le dice la mujer, no, ustedes no tienen idea, todo el pueblo está desfallecido porque saben que Dios les ha entregado esta tierra y todo este lugar, y todos están angustiados porque todos saben la fama del Dios que los sacó de Egipto. Entonces, cuando lees esto, hermano, dices, de verdad, qué barbaridad. O sea,
la gente ya estaba desfallecida, estaba asustada, porque sabían la fama de Dios, sabían lo que Dios estaba haciendo, sabían lo que Dios le había hecho a los egipcios, a sus ejércitos. Y entonces ellos decían, no, es que no podemos pasar porque están muy grandes, porque son aterradores. Cuando ellos estaban temerosos de que el pueblo de Dios llegara. ¿Cuántas veces, hermano, has postergado las bendiciones de Dios por meter duda en tu corazón? ¿Cuántas veces has postergado las bendiciones de Dios, de una promesa que Dios ya te ha dado, porque tuviste miedo, porque no confiaste en Dios? Y mira lo que hace un hombre como Josué, que le cree a Dios y Dios le dice, ¿y vas a hacer esto? Y él dice, pues lo hacemos. Y él no tuvo duda y conquistó. Y miren, algo a mí que me gusta mucho y que siempre he pensado, que se relaciona un poco la vida de Josué con la vida de Eliseo, que la vez pasada también, recuerdan que les hablaba yo de Eliseo. Y se aparecen mucho porque Elías fue un gran profeta, denominado el profeta de fuego, por lo que pasó con los profetas de Baal, ¿no? Y por las cosas que seguía haciendo, de que cuando le decían, hey, siervo de Dios, y él decía, si soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma, y pasaba, ¿no? Pero cuando Eliseo lo sucede, Eliseo tiene un trabajo tremendo y mucho más increíble que lo que hizo Elías. Y lo mismo pasa con Josué. Josué tiene un ministerio y una vida y una historia mucho más poderosa, a pesar de todo lo que Moisés hizo en Egipto y cómo los sacó al pueblo y cómo los guió por el desierto. Y Josué derrotó a 31 reyes. 31 reyes que ya estaban atemorizados porque conocían el poder de Dios. Ellos no sabían quién era Josué, no sabían quién era Moisés, pero sabían quién era Jehová de los ejércitos, que había sacado al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Entonces eso es algo maravilloso, hermano, porque yo con este comentario que te acabo de decir, quiero que entiendas algo. Es como dice este dicho, hermano, no es quién eres, sino quién va contigo. Porque al mundo no le interesa quién eres, al mundo no le interesa quién es Lalo, ni lo conocen. Pero conocen al Dios que creó los cielos y la tierra. Y eso, de verdad, hermanos, eso a mí me maravilla, porque digo, nadie conoce, o sea, de cuando habla de la mujer, cuando le habla a los espías, nunca le habla de, oye, es que sabemos que ese Moisés es un tremendo, ese Moisés, no, que hizo que cayeran plagas, y no, y tampoco la gente dice, no, hombre, ya estamos aterrados porque ya supimos que el tal Josué atravesó el Jordán y ya va varios reyes que va derrotando. Ellos nunca hablan de ellos. Ellos hablan de Jehová de los ejércitos, y su corazón ya estaba desfallecido. Y entonces, hermanos, Dios nos enseña a través de la vida de Josué lo que significa cuando Él nos dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y miren, hermanos, para terminar con esto que Dios hoy nos quiere hablar, Josué da un discurso final cuando él ya es anciano, ya tiene más de 80 años y ya conquistó a 31 reyes, venció a esas personas, a esos pueblos, y repartió, después de haber repartido a todas las tribus. Y recordemos que 2 tribus y media se quedaron del otro lado del Jordán, y las otras 9 y media se quedaron de este lado, y él las repartió. Y ya que terminó todo, Josué les hace un breve resumen de lo que Dios hizo en sus vidas, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y él les dice, recuerden cuando Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa, y recuerden lo que Dios hizo con nosotros. Y hoy la tierra que poseen es porque Dios nos las entregó. Y él les da un discurso de todo lo que Dios ha hecho con ellos. Y entonces Moisés les dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad,
y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Eso es lo que él les dice al final de su discurso. Y él les dice posterior a esto, o sea, él ya ahí les da una instrucción y les dice, y servir a Jehová. Pero él les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El mensaje que Josué les da, hermanos, va más allá de lo que alcanzamos a leer. Porque les dice, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses de Egipto? ¿A los que Dios humilló, aplastó e hizo nada? ¿O quieren servir a los dioses de los amorreos aquí en la tierra que ustedes habitan porque Dios también los destruyó? Como ustedes quieran. Yo les digo, sirvan a Jehová, pero con integridad y de verdad. Pero si no les parece, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y de verdad que estas palabras finales, hermano, creo que han retumbado en la historia de todos aquellos que hemos llegado a la presencia de Dios, de decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que esta noche quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie, hermano, y vamos a orar. Pero hoy quiero orar